miembros de nuestras Fuerzas Armadas, miembros del alto mando policial, medios de comunicación, organizaciones sociales y público presente. Antes de dar inicio a la exposición, paso a detallar un resumen de la gran trayectoria del doctor Carlos Romero Bonifaz, ministro de Autonomías. Don Carlos Gustavo Romero Bonifaz, de profesión abogado. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio La Salle. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la carrera de Derecho. Hizo un diplomado en Derecho Rural en el CISOR de 15 tesis de grado de la Universidad Univalle en Trinidad. Fue asesor legal de PRODEM en Beni. Fue expositor magistral en la Universidad Andina La Paz sobre derechos de pueblos indígenas. Fue director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEGIS. Fue primer asambleísta constituyente del Departamento de Santa Cruz por el MAS. Fue coordinador del proyecto de ley Marco de Autonomía y Descentralización. Fue ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. Quiero inicialmente saludar a las y los distinguidos auditores, agradecer a la iniciativa del grupo de los Satucos, especialmente la invitación del diputado Gustavo Torrico, y agradecerles a ustedes por el honor de poder compartir algunos elementos de información, de doctrina, de análisis con relación al tema de las autonomías, de la proyección de un Estado con autonomías. Quisiera dividir mi presentación planteando primero el tema de las autonomías en el contexto de los problemas estructurales del Estado boliviano. Luego, fijar sus alcances en el texto constitucional y señalar algunas proyecciones y una ruta crítica para la implementación de las autonomías. Ya es, creo, de consenso pleno señalar que la profunda transformación estructural de Estado que estamos testimoniando y protagonizando como generación, obedece a profundas fracturas del Estado que se habían acumulado a lo largo de nuestra vida republicana. Podemos coincidir en que son tres las fracturas fundamentales del Estado que han dado pie a este proceso de profundas transformaciones. Una de ellas, el divorcio del Estado con la economía; la otra, el divorcio del Estado con relación a los pueblos indígenas; y la tercera, el divorcio del Estado con relación a las regiones. La primera es una fractura de vieja data. Zavaleta la denominó la querella por el excedente económico, porque en última instancia ha traducido siempre esta aspiración colectiva de controlar nuestros sectores estratégicos económicos, diversificar la economía, generar valor agregado, regular el intercambio desigual entre sistemas económicos heterogéneos en una estructura económica heterogénea, para recurrir a los conceptos de la CEPAL, o una formación social abigarrada, para recurrir al concepto acuñado por Zavaleta. La segunda fractura tiene que ver con la existencia de colectividades
culturalmente diferenciadas y con estructuras organizativas también particulares y diferenciadas. Realidad multiorganizativa o multicivilizatoria, diría Álvaro García Linera, para hacer referencia a lógicas de organización de la vida colectiva distintas que devienen de tiempos históricos distintos que, si bien se sincronizan en la historia, muchas veces se desarrollan de manera compartimentalizada, determinando un divorcio entre la organización del Estado y la existencia de los pueblos indígenas como, primero, culturas diferentes y, segundo, estructuras organizativas de vida colectiva diferentes. Y la tercera tiene que ver con un divorcio entre el Estado y las regiones que no se logran articular plenamente con el Estado, que no comparten plenamente, que no protagonizan su dinámica, su historia, sus tiempos, en fin, y que básicamente está asociada a la aplicación de un modelo de desarrollo histórico primario, exportador, extractivo, succionador de excedente económico, en virtud de una desnaturalizada manera de desarrollar el capitalismo en una realidad periférica como es la realidad boliviana. El desarrollo del capitalismo en enclave, para recurrir a este concepto que acuñó Agustín Cueva, en enclave, es decir, enclavado en la extracción de determinadas materias primas, succionando excedente hacia afuera o extranjerizando el excedente económico, no ha permitido compactar la economía, no ha permitido compactar el territorio y no ha permitido articular plenamente a las regiones, consiguientemente con el Estado. Porque esta lógica de desarrollo extractivo hacia afuera, simplemente por ciclos determinados por la demanda del mercado internacional, ¿no es cierto?, ha instalado un polo extractivo asociado históricamente a qué sé yo, a la minería, al caucho, al petróleo, últimamente al gas, pero sin reinvertir ese excedente económico para compactar la economía y el territorio. Entonces de ahí viene una construcción de la categoría región, que es algo más que un concepto geográfico, ¿no? Siguiendo a Isaac Sandoval, es una verdadera construcción de identidad económica, cultural, de psicología colectiva, ecosistémica en algunos casos, pero que se desarrolla de manera compartimentalizada entre sí y no siempre de manera plenamente articulada a la dinámica del centro político, ¿no? Entonces, el primer problema estructural, siguiendo a Zavaleta, podríamos denominarlo como la querella del excedente económico. El segundo problema estructural podríamos denominarlo como la cuestión nacional, es decir, la construcción inconclusa de la nación por la negación de las naciones originarias en la estructura del Estado. Y el tercer problema podríamos denominarlo simplemente como la cuestión regional. Entonces, querella del excedente, cuestión nacional y cuestión regional son los tres problemas estructurales que en este proceso constituyente o momento constitutivo estamos enfrentando. ¿Qué es un momento constitutivo, un proceso constituyente? Un momento de desarrollo histórico de un país en el que se agota la estructura organizativa del Estado y hay que diseñar una estructura radicalmente distinta. Los momentos constitutivos se presentan en la vida de un país cada 50 o cada 100 años y es un privilegio vivirlos. Como generación estamos privilegiados por testimoniarlo y por protagonizarlo, porque pone en juego nuestras mayores utopías, esperanzas y desafíos intelectuales y de acción colectiva. El tema autonómico aparece, cuando menos, yo diría transversalmente,
correlacionado a estos tres problemas estructurales, pero particularmente a la cuestión nacional y a la cuestión regional. La cuestión nacional en el sentido de que necesitamos un Estado que acoja a los indígenas como sujetos colectivos. La Revolución del 52 les reconoció ciudadanía individual. La tarea pendiente que toca a nuestra generación es viabilizar el reconocimiento de los indígenas como ciudadanía colectiva, en sentido figurado, como ciudadanos colectivos, como colectividades diferenciadas. ¿Qué significa esto? Sencillamente reconocerles titularidad de derechos colectivos. ¿Cuáles son estos derechos colectivos? Siguiendo a Luis Javier Caicedo, un colombiano muy estudioso de la temática indígena, dice, son tres los derechos colectivos indígenas, o se los agrupa en tres categorías. Derechos territoriales, primero, derechos culturales, en segundo lugar, y derechos de libre determinación, en tercer lugar. Históricamente se decía de autodeterminación, ¿no? Los indígenas reivindicaban autodeterminación, los estados decían nada. Y entre la autodeterminación y nada surgió una categoría, una construcción intermedia en el debate internacional. Fue la categoría de autonomía indígena. Y en realidad empieza a acuñarse así el concepto de autonomía. Y la última declaración de Naciones Unidas aterriza el concepto de autonomía y lo hace equivalente a libre determinación y lo hace sinónimo de autogobierno. Esos son los tres derechos colectivos, entonces, territoriales, es decir, reconocer sus tierras colectivas, culturales, reconocer sus instituciones, que son algo más que el folclore. Las élites asocian cultura a folclore, ¿no? Y la cultura, ustedes saben, es toda aquella construcción material y espiritual realizada por los hombres y mujeres en colectividad. Entonces, reconocer los derechos culturales indígenas es reconocer sus instituciones científicas, tecnológicas, jurídicas, políticas, folclóricas, en fin, propias, diferentes. Y la tercera categoría, esta de la libre determinación que se aterriza en la autonomía indígena, quiere decir reconocer que pueden gestionar sus asuntos de interés colectivo de acuerdo a sus propios referentes culturales y según sus propias estructuras organizativas. Cuando había que traducir el concepto de autonomía al inglés, porque normalmente las deliberaciones y normas que se construyen en el contexto de la comunidad internacional tienen que estar traducidas en los dos idiomas, resulta que no se encontraba la palabra autonomía en el inglés, ¿no? Y se la asoció a una palabra compuesta que era la más cercana, self-governing. Self-governing significa autogobierno, y desde ese momento se hizo equivaler la autonomía al autogobierno. Entonces, reconocer la autonomía indígena es reconocer la posibilidad de que conformen su propio gobierno para gestionar sus asuntos colectivos. Y así se va construyendo más o menos esto.